cada hombre y mujer ciertamente cosecharán lo que sembraron de acuerdo con sus obras, tanto justos como injustos, cada uno de acuerdo con sus propias obras, incluso aquellos que con su indiferencia e inacción deliberada han hecho prosperar las malas obras. ¿No todos ellos invitan y anuncian la tormenta y la plaga del juicio en sus vidas? He aquí, la tormenta viene con vientos feroces del norte, el sur, el este y el oeste, y nadie escapará ni se salvará, excepto aquellos que se arrepientan y se arrepientan. Apartaos de sus malas obras y hacer restitución, dice el Señor de los ejércitos. Y el Señor dijo, yo soy el Señor Dios Altísimo. Difícil es para un hombre o una mujer malvados patear contra los aguijones. Es difícil para los hijos e hijas de los hombres patear contra la roca. Los asuntos y la posteridad de mis siervos fieles son ordenados por mí y las puertas del infierno no prevalecerán contra él, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ningún hombre o mujer, joven o viejo que permanezca fiel a mí y camine obedientemente en mis caminos, y viva por mi palabra. En santidad, dice el Señor Dios Todopoderoso. El día 18 de septiembre de 2019, la palabra del Señor vino a mí hablando a todos los que creen en Él diciendo, no os enredéis en los ritos inicuos de las naciones y de los creyentes y ministros tibios que engañan a mi rebaño, porque cometen la abominación de la idolatría. Cuando participáis en guardar y celebrar las ordenanzas de los hombres y guardáis tiempos y cosas que yo no os he mandado observar ni os he mostrado que guardéis con el ejemplo, adoráis y besáis a la bestia y al dragón. Si te consideras mi ministro y mi siervo, debes vivir mi palabra y no contaminarte. Si te consideras mi ministro y te vuelves y codicias y te prostituyes tras la idolatría y la abominación de los paganos al observar los rituales paganos y sus celebraciones que no os he propuesto que observéis ni os he ordenado que participéis, y os paráis en mi santuario y mi lugar santo y lo contamináis, sois tan malos como los paganos y recibiréis el mismo juicio que los demás. Los paganos. Tus buenas obras anteriores y primeras serán olvidadas y serán borradas por tus obras posteriores que son malas y abominables ante mí. Si eres mi verdadero y fiel servidor, debes escuchar mi voz en mi palabra y seguir mis ejemplos de justicia. Si eres mi fiel ministro, debes prestar atención a mi palabra y vivirla. Si te consideras mi hijo obediente, debes aborrecer el mal, la lujuria, la idolatría y la abominación de los injustos que cometes al profanarte y cambiar el orden natural de las cosas que yo he creado y las he propuesto. Te contaminas a ti mismo al abrazar lo antinatural y alentar a la congregación a hacerlo directa e indirectamente mientras continúan viviendo en pecado. Impartes una falsa sensación de seguridad que hace que la congregación piense que pueden pecar sin juicio ni consecuencias. Construirás en ellos una torre de Babel que se derrumbará y caerá, y los aplastará. Conduces a la congregación al abismo de su destrucción. Enseñad a vuestra congregación mi palabra tal como está escrita. Vive mi palabra y sé un buen ejemplo para que la congregación siga y se vuelva de sus caminos injustos, y reciba la salvación. Aunque juzgaré al pecador no arrepentido en cada congregación, también requeriré el alma del pecador de manos de todos los ministros que los desvían por sus falsas enseñanzas y por tomar a la ligera mi palabra y mi juicio. No endulcéis mi palabra al no predicar la sana doctrina y al no condenar el pecado por su nombre para que el pecador se arrepienta con remordimiento y se aparte de sus malas obras y de sus caminos inicuos, dice Dios Todopoderoso. Y el Señor dijo, mírense a sí mismos a través del espejo de mi palabra y vean si todas sus obras reflejan obediencia a mi palabra, ustedes, ministros del Evangelio. ¿Caminan en mis pasos en justicia y santidad? ¿O caminan en las pisadas de la bestia y en los dictados de vuestro propio corazón según vuestras concupiscencias? En todas vuestras obras y caminos, deteneos y considerad el juicio del anciano sacerdote Elí y su casa. Sus hijos contaminaban mi santuario y él no los detuvo, ni los apartó de cumplir la función en la que continuaron pecando contra mí y continuaron contaminando mi santuario. Así son todos los ministros que endulzan mi palabra y han optado por diluir mi palabra y no predicar mi verdadera doctrina, y llamar pecado por nombre y lo condenen, para que la congregación pueda oír y ser convencidos de pecado y juicio, y de arrepentimiento y salvación, para que hombres y mujeres, jóvenes y viejos, oigan y se arrepientan con remordimiento, y se conviertan de sus caminos malos e injustos y reciban mi salvación, dice el Señor Dios. El día 21 de septiembre de 2019, la palabra del Señor vino a mí nuevamente dirigiéndose a los ministros del Evangelio.
Y el Señor dijo, yo juzgué a la casa de Eli, así juzgaré a los ministros que engañan a sus congregaciones y son complacientes e indiferentes en los pecados de su casa. Como fue con Eli y su casa, así será con todos ministros que engañan a la congregación al no predicar mi palabra verdadera e intransigente y hacen pensar a la congregación que pueden entrar en mi santuario y seguir viviendo en pecado, les hacen pensar que sus ofrendas y donaciones expiarán sus pecados y los comprarán salvación. Les das un falso sentido de esperanza cuando por tus acciones e inacciones les haces pensar que sentándose en el banco y dándote dinero a ti y a tu iglesia les comprará la salvación. No es así. Tú que te llamas ministro del Evangelio y adoráis ídolos y dioses falsos en secreto, os inclináis y besáis a la bestia, practicáis el acto antinatural de la homosexualidad y el lesbianismo que yo prohíbo, transformáis mi creación natural en actos antinaturales, os paráis en el púlpito y predicad y burlaos de mi palabra con vuestras acciones y con vuestro estilo de vida. Vosotros sois una abominación de pie en mi lugar santo, y mi juicio debe comenzar en mi santuario. Mi juicio perseguirá y alcanzará a todos los que contaminan mi lugar santo y mi santuario a menos que se arrepientan con remordimiento y se vuelvan de su abominación y de sus malos estilos de vida, y de extraviar a la congregación, dice el Dios Altísimo. El día 22 de septiembre de 2019, la palabra del Señor vino a mí diciendo, he aquí, la plaga viene sobre el hombre como nunca antes se ha visto en este tiempo y edad. Plaga que se multiplicará sobre los hijos y las hijas de los hombres que traerán sobre sí mismos, nacidos de y por sus actos antinaturales y malas relaciones que son una abominación delante de mí, dice el Señor. El día 11 de octubre de 2019, en una visión, el Señor me mostró un montón de fibras muy enredadas que se pegaban como si estuvieran cosidas y pegadas. Me mostró que estas fibras son de naturaleza demoníaca y representan a los liberales y la guerra que libran contra los valores morales y la rectitud. Y el Señor dijo, desenredaré, desmantelaré y destruiré las obras de los malhechores, los perpetradores y los facilitadores de los mismos en juicio sobre todos los que se rebelan contra mi palabra y aquellos que hacen el mal contra mis siervos fieles. Ciertamente los dispersaré y deséchalos a ellos y a sus malas obras. Como he dicho, cuando aún de la maldad y el pueblo se contamine y contamine la tierra, se multiplicarán las enfermedades, plagas, pestilencias, calamidades, y los malhechores y los que alientan y no tendrán paz ni hallarán descanso para la planta de sus pies en la tierra que han profanado a causa del juicio por sus acciones e inacciones en sus malas obras, y su estímulo por ello, dice el Señor Dios. La palabra del Señor vino a mí diciendo, escribe y habla a todos los que escuchen, a lo largo de los siglos, desde los tiempos antiguos hasta el presente, las personas han obrado mal en contra de otras personas, incluso reyes y príncipes contra reinos y naciones, contra mis profetas y mis ministros. Conociendo la verdad, pervierten la justicia y se ciegan con sus ambiciones, y perpetran y perpetúan la mentira y obran contra los inocentes, y persiguen a los pueblos y naciones. ¿No lo hicieron así aún para su eventual detrimento y destrucción? ¿No cosecharon la recompensa de su mal celo? Cualquier semilla que cada hombre o mujer siembre, la misma cosecharán en su totalidad y en múltiples pliegues, a menos que se arrepientan y abandonen sus malos caminos, dice el Señor Dios. Mientras lees y escuchas estas revelaciones del Señor Dios Todopoderoso, no endurezcas tu corazón, sino examínate a ti mismo y arrepiéntete, vuélvete de las obras injustas y busca al Señor Dios Altísimo con todo tu corazón y toda tu alma, y sigue sus caminos y vivir su palabra en santidad. Si así lo haces, el Señor tendrá misericordia de ti, y de todos los que verdaderamente se arrepientan y lo sigan en justicia en tu casa. No tendrás nada que perder pero sí mucho que ganar. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8:36.